Pitada frente a la estación de autobuses en la primera de las jornadas de huelga convocadas por los trabajadores de ALSA. La segunda será precisamente esta semana, será el próximo viernes. Los servicios mínimos que califican de abusivos han evitado una alta incidencia. Los trabajadores rechazan la instalación de cámaras en medio de las lunas del autobús y no saber la hora de entrada y salida de los choferes en las jornadas abusivas de 15 horas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es miércoles, es 24 de abril de 2024. Ayer se celebró el Día de Castilla y León, en un año en el que la Junta decidió sacar los actos de Villalar y llevarlos al resto de las provincias de la autonomía. En León fueron reduciéndose en los últimos días y quedaron en una carrera solidaria, actividades infantiles y actuaciones. Estas últimas tuvieron que ser suspendidas por la intervención de un grupo de manifestantes leonesistas. Eran participantes de una protesta convocada por Concello País Lleonés, contraria a la celebración de Villalar en León por considerarlo una falta de respeto con la región leonesa. Comienza a verse cada vez más peregrinos por León y precisamente para atenderles hoy ha abierto sus puertas el punto de Puente Castro, en el que trabajan voluntarios de Protección Civil de León. Realizan una labor que solo el año pasado atendió a más de 13.000 caminantes. Es un espacio donde se coordinan también posibles incidencias con la señalización del camino o con las necesidades que reclaman los peregrinos. Y ayer, 23 de abril, también se celebraba el Día del Libro. Hoy hablaremos de las principales reivindicaciones de este gremio que piden al Ministerio más flexibilidad para el traspaso de librerías, el proceso de jubilación y la entrada de nuevos propietarios. Hoy hablamos de estos asuntos con un librero leonés que busca un sucesor. Él es Paco Gómez, es propietario de Alejandría Libros, un ejemplo de pasión por la literatura. Deportes, hablaremos de la periodista leonesa Patricia Cazón, que emocionó a la audiencia en la presentación de su último libro titulado Las mujeres salmón. En él destaca las heroicas historias de las primeras deportistas españolas que desafiaron las normas y que dejaron su huella en la historia de este país. Es un libro que está lleno de verbos. Y en cuanto al tiempo, de cara a mañana seguirán descendiendo las temperaturas mínimas y además también llegarán las lluvias a prácticamente toda la provincia de León, aunque serán más probables en el extremo nordeste. Los termómetros mañana oscilarán entre los 2 grados bajo cero y los 22 grados positivos. Primera de las 2 jornadas de huelga en ALSA. La incidencia hoy ha sido escasa debido a los servicios mínimos de la Junta, que califican de abusivos. La instalación de cámaras en los autobuses, la falta de horarios y jornadas de 15 horas al volante son algunos de los motivos del paro, que volverá el próximo viernes. Nos lo cuenta Jesús Rodríguez. Primero de los 2 días de huelga convocados por los trabajadores de ALSA, junto al del próximo viernes, en protesta por la instalación de cámaras que atentan contra la intimidad y también la seguridad de los conductores en los vehículos, y también por jornadas laborales que llegan a las 15 horas. Se quejan de unos servicios mínimos abusivos que han hecho que apenas se note la incidencia de este paro. Esta pitada en la puerta principal de la estación de autobuses ha puesto la imagen en la primera de las 2 jornadas de paro en 2 filiales de ALSA por motivos como la instalación de cámaras dentro de los buses. Tienen capacidad para grabar sonido y grabar en streaming, algo que está prohibido. Además de que está en mitad de la luna, que impide la visión, no nos favorece a nosotros en nada. Además, se quejan de la dificultad para conciliar trabajo y vida personal, con la mayoría de los choferes sin saber su hora de entrada hasta el último momento, y jornadas maratonianas de 15 horas al volante. No saben a la hora que entran ni a la hora que salen. Como veis, todos son test. Toda esta gente no puede conciliar su vida laboral y familiar, es imposible. Está todo abierto a que cualquier trabajador en cualquier momento, con sus 15 horas de disponibilidad que le permite la tarjeta, tenga que estar abierto a cualquier contingencia que la empresa tenga. Pero claro, esto, bueno, pues para cualquier persona que tenga un poco de pensamiento en lo que es la vida, la conciliación familiar. La incidencia del primer día no ha sido muy alta debido a servicios mínimos que califican de abusivos.
no ha afectado, por ejemplo, al transporte escolar. Si no hay respuesta de la Junta, ya planean que la huelga pase a ser indefinida. Ayer se celebró el Día de Castilla y León. Este año la Junta llevó los actos de Villalar al resto de provincias de la autonomía. En León fueron suspendidos poco después de la 1 de la tarde por la actuación de un grupo de manifestantes leonesistas que obligó a intervenir a la policía. Comenzaron a pitar en el momento en el que se estaban desarrollando las actuaciones e izaron la bandera de León donde estaba la de Castilla y León. Book Design León te avanza la noticia del día. La Junta se ha visto obligada a suspender los actos en León debido a la actuación de un grupo de manifestantes leonesistas que han impedido continuar con ellos y han obligado a intervenir a la policía. Lo único que se ha celebrado según estaba previsto es esta marcha solidaria con 200 inscritos. Por otro lado estaba la que han bautizado como la Contrafiesta, una manifestación con unos 1000 asistentes organizada por varios colectivos leonesistas que ven como una victoria el hecho de que la Junta cancelase en los días previos la mayoría de los actos oficiales. Que la batalla creo que ya está ganada porque todo aquello que habían organizado, todos los fastos que habían organizado han tenido que ir cancelándolos uno a uno. Que hay que ser bastante osados, venir aquí a León a celebrar una fiesta que nunca hemos compartido, nunca hemos sentido porque somos otro territorio. Nosotros queremos tener como cualquier territorio español, histórico, nacionalidad, región, una autonomía propia. En el lugar donde se celebraban los actos, los manifestantes han realizado una pitada fruto de los silbatos que regalaba la UPL y han concluido con la liberación de un león prisionero del interior de un castillo que ha ardido hasta quedar reducido a cenizas. Dejó un manifiesto para ser leído en su nombre, pero el alcalde de León no estuvo en los actos de ayer y hoy se ha mostrado crítico con algunas actitudes. Comparte la reivindicación, pero pide que se haga a través del diálogo para hacer entender que fue un error la formación del mapa autonómico, pero lejos del enfrentamiento entre los propios leoneses, los que ayer participaron en los actos de la Junta y los de la manifestación leonesista. Yo creo que las reivindicaciones hay que hacerlas de una manera sensata y lógica, ¿no? Llevar a la confrontación y al enfrentamiento entre vecinos, entre ciudadanos, que cada uno puede tener su parecer o opinión, yo creo que eso no aporta nada al proyecto final que buscamos todos, ¿no? Que es esa anhelada autonomía, hacer entender y comprender que realmente esta situación, este mapa autonómico en el que se nos incluyó, pues es un gravísimo error. Comienza a notarse ya el aumento de afluencia en el Camino de Santiago. Para atenderles, hoy ha abierto ya sus puertas el punto de información de Puente Castro. Los voluntarios de Protección Civil de León realizan una labor que solo el año pasado atendió a más de 13.000 caminantes a Santiago. Es un espacio donde se coordinan también posibles incidencias con la señalización del camino o con las necesidades que reclaman los peregrinos que llegan a León capital, como los albergues, la reparación de bicicletas o restaurantes. Además, está dotado también con un vehículo con camilla y un desfibrilador. El Ayuntamiento de Ponferrada llevará a pleno la ordenanza de zona de bajas emisiones. Permitirá la entrada de vehículos en el centro a no ser que se produzcan graves episodios de contaminación. Si no sale adelante este año, Ponferrada tendría que devolver los 3 millones de euros con los que Europa financió la renovación de varias calles a cambio de ser incluidas en esa zona de bajas emisiones. Alcalde y tenientes de alcalde presentaron el documento que ya fue entregado a los grupos políticos del consistorio. La ordenanza que afecta al tramo urbano que diseñó el equipo de gobierno que presidía Olegario Ramón, porque la misma comprometía la financiación para la renovación de calles, dice el equipo de gobierno que cumplirá con Europa y con las necesidades de movilidad de los ponferradinos. Libertad de acceso para toda clase de vehículos, salvo episodios concretos de contaminación que superen los límites de calidad del aire. Ponferrada no es Madrid, Ponferrada no es Barcelona. Y cumpliendo la normativa, tenemos que aplicar nuestras condiciones y nuestros condicionantes y lo que nuestros comerciantes y nuestros convecinos necesitan en Ponferrada. Un mensaje en positivo a todo el mundo. Se puede entrar al centro de Ponferrada.
van a poder realizar sus compras, sus gestiones en el centro de Ponferrada. No se va a perseguir a nadie por querer venir al centro de Ponferrada. El régimen sancionador que lleva aparejado no entrará en vigor hasta diciembre de 2027. A partir de diciembre de 2027 se podrían buscar más periodos de prórroga para estos criterios sancionadores. La nueva ordenanza se someterá a debate y votación en una sesión plenaria que se va a celebrar el 14 de mayo. Esos 3 millones de euros a devolver y pues todo el tipo de daño que va a causar al futuro de Ponferrada tendrían el nombre y los apellidos de los concejales que votaran en contra de esta ordenanza que regule la zona de bajas emisiones. Si esta ordenanza no está aprobado antes de la finalización de 2024, Ponferrada tendría que devolver 3 millones de euros. La nueva ordenanza, dice Partido Popular y Coalición por el Bierzo, cumple lo prometido en campaña y el pacto de gobierno de los dos partidos. Y cada vez se venden más coches eléctricos, pero sigue habiendo muchas dudas para quienes se plantean hacerlo. A veces se extienden creencias no del todo ciertas. Hoy vamos a intentar aclarar algunas de ellas, como por ejemplo, si viajar en un eléctrico nos sale más barato o más caro que en un vehículo de combustión. Si la recarga se hace en casa es muy barata. Tal y como está ahora en gasolina, a lo mejor, seguramente. En este caso depende, porque para recorrer unos 600 kilómetros con un coche de gasolina nos costaría unos 78 euros, con uno de gasóleo unos 60 y con el eléctrico depende de dónde lo recarguemos. Si utilizamos puntos públicos sería gratuito, si le recargamos en casa nos costaría más barato, pero si utilizamos puntos de recarga rápida el precio se elevaría y nos costaría unos 14 euros por cada 100 kilómetros. Un coche eléctrico y por la batería. Pues más el eléctrico puede ser. Al contrario de lo que la gente piensa, el coche eléctrico tiene 10 veces menos riesgo de incendio que el coche de combustión. Eso sí, lo que costaría más sería extinguirlo. Escuchando lo que se escucha habitualmente con el tema de las baterías, creo que no se llega a amortizar en la vida útil del coche. Las energías renovables son un poquito más generalizadas y yo creo que sí que se rentabilizaría esa diferencia de precio. Amortizar un coche eléctrico dependerá de su uso y de dónde se recargue. Si lo recargamos en casa nos permitirá ahorrar unos 9.000 euros de combustible a los 100.000 kilómetros. Recambios del eléctrico, yo por lo que he oído, son mucho más caros que los de gasolina. El coche eléctrico, porque luego al final la batería da más fallos. Es falso porque los coches eléctricos tienen menos piezas en el motor, utilizan menos los frenos y no tienen caja de cambios. Lo que sí que desgastan más son los neumáticos y los amortiguadores. Y en caso de accidentes, si nos toca cambiar las baterías, eso sí que sería mucho más caro. Es tiempo ya para contarles otras noticias del día en formato breve. El nuevo servicio de Grupo Chao, Chao Express, te avanza los breves. La Diputación de León ayuda a 330 jóvenes a conseguir una vivienda en el medio rural. La institución provincial destina a la línea de subvenciones Ruralar para adquirir, rehabilitar y alquilar viviendas en los pueblos un total de casi 730.000 euros desde 2021. Un impulso económico que busca fomentar el acceso a la vivienda en el medio rural a jóvenes de la provincia empadronados en municipios de población inferior a 20.000 habitantes, favoreciendo la emancipación residencial del colectivo joven y contribuyendo a la lucha contra la despoblación. El Partido Popular presentará una PNL en el Congreso para exigir al Gobierno que ejecute el soterramiento ferroviario en San Andrés. La presidenta provincial y diputada por León se reunió en el Congreso de los Diputados con los miembros de la plataforma que se manifestaron a las puertas de la Cámara Baja para exigir el soterramiento. Esther Muñoz les ha trasladado su apoyo y la garantía de que le exigirán la intervención al ministro de Transportes. El PP ya planteó una PNL en las Cortes de Castilla y León que contó con el respaldo mayoritario, pero con el voto en contra del PSOE y una moción en la Diputación leonesa donde hubo un respaldo unánime de todos los partidos. El Gobierno exige a León que registre la Plaza Mayor para subvencionar su arreglo. Según publica Diario de León, el Ayuntamiento escribirá su nombre en la titularidad del inmueble que poseía desde tiempo inmemorial, pero no estaba registrado. No estaba inscrita su nombre ni en el registro de la propiedad ni tampoco en el inventario municipal de bienes, a pesar de que se construyó hace más de 3 siglos. La Plaza Mayor acumula un deterioro que hace irrecuperable el 40% de su superficie, después de la ejecución del aparcamiento subterráneo en el año 2002. El consistorio pretende sufragar el 1.300.000 euros con cargo al programa del 2% cultural del Ministerio. Estos fondos cubrirían el 75% del total del presupuesto cifrado en 1.900.000 euros. Y conocemos a continuación la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León.
El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde en Avenida Roma, Avenida Portugal, Avenida Independencia, La Bandonilla y Los Saluches. BioLeón te avanza los deportes. Abrimos ya página deportiva y lo hacemos con Alessandro Maísta. Hola Thais, buenos días. En un emotivo encuentro celebrado en la ciudad de León, la periodista leonesa Patricia Cazón ha presentado su último libro, Las mujeres salmón, una obra que rinde homenaje a las pioneras del deporte femenino español y rescata del olvido sus inspiradoras historias. La reconocida periodista leonesa Patricia Cazón ha presentado en su ciudad natal su último libro titulado Las mujeres salmón. En esta obra, Patricia rinde homenaje a las pioneras del deporte femenino español, rescatando del olvido las historias de aquellas mujeres que desafiaron las adversidades y cambiaron el panorama deportivo del país. Cuando me puse a pensarlo y a redactarlo, me di cuenta de que era una obra necesaria, poner en valor todos los éxitos de las mujeres, reunirlos, porque estaban muy desperdigados y pronto el polvo del olvido se había depositado sobre ellos. Y había que rescatarlos, había que soplarlo, había que reunirlos y había que escribirlo. En Las mujeres salmón, Patricia recoge las hazañas de figuras destacadas como Lili Álvarez, Carmen Valero, Blanca Fernández Ochoa, Gema Mengual, Mireia Belmonte, Edurne Pasabán, Teresa Perales, Carolina Marín, Virginia Torrecilla y el equipo de fútbol femenino español, entre otras. Estas mujeres, enfrentándose a la falta de reconocimiento y apoyo, han dejado un legado invaluable en el mundo del deporte. Es increíble toda la parte de lucha y de esa contracorriente que lo define todo, porque ellas eligieron ser libres sin referentes y con la sociedad en contra, entonces tiene un componente de heroicidad muy grande. Con Las mujeres salmón, Patricia Cazón continúa su labor de visibilizar y reconocer el papel fundamental de las mujeres en el ámbito deportivo, dejando un legado inspirador para las generaciones futuras. Y a falta de 5 jornadas para el final del campeonato de la Liga Regular, la Cultural Leonesa ya ha empezado las negociaciones para dar continuidad a Raúl Llona como entrenador para la próxima temporada. La decisión responde a la visión de Naticho Alvarado, enviada por Respire, quien considera que la renovación es crucial para asentar el proyecto deportivo en curso, con la firme intención de alcanzar los objetivos establecidos, incluido el ascenso a Segunda División a medio plazo. La directiva culturalista apuesta por la estabilidad y la perseverancia que Llona representa. Tras reciente renovación del director deportivo José Manzanera, la continuidad del entrenador es la siguiente pieza del puzzle para la temporada 24-25. Nosotros nos vemos con más deporte hoy a las 9:15, como siempre. No se lo pierdan, y ahora vamos a hablar del tiempo porque llega más frío y además la lluvia. Talleres Tailon te avanza el tiempo. De cara a mañana jueves seguirán descendiendo las temperaturas mínimas y además llegarán las lluvias a la provincia de León. Estas precipitaciones serán más probables en el extremo nordeste y los termómetros oscilarán mañana entre los 2 grados bajo cero y los 22 grados positivos. Hablamos ahora de Luis Mateo Díez, que ya tiene el premio Cervantes en su poder. El rey Felipe VI le entregó ayer en la Universidad de Alcalá de Henares el premio más importante de las letras españolas, un reconocimiento al gran creador de mundos imaginarios, nacido en Villablino. Es el segundo leonés en recibirlo después de Antonio Gamoneda. Con ritmo pausado como sus inicios en la literatura, Luis Mateo Díez ha subido al estrado del Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, donde ha recibido el Premio Cervantes 2023. He tenido la suerte en mi vida de haber sido dueño de una infancia que, aunque suene un poco exagerado, encaminó mi destino de escritor.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, junto con el resto de autoridades y su familia, ha acompañado al leonés en esta ceremonia en la que Luis Mateo Díez ha entrado en la lista de los mejores escritores de lengua castellana, el máximo galardón de las letras que reconoce su rica inventiva. La imaginación y la memoria constituyen, junto con la palabra, la base de su obra. Pero que también debe a su herencia cervantina y a su relación con el Quijote. Ya ven ustedes a qué planteamientos de lucidez y conquista imaginaria puede llegarse desde la emoción primitiva que supone apropiarse de un Don Quijote que vino en la voz lectora de un maestro que lo leía a sus alumnos. 8 décadas dedicadas a escribir títulos como Los ancianos siderales o La anciana, Cielo y sueño, los más importantes galardones literarios nacionales y sus personajes, esos héroes del fracaso a quienes vive entregado. Ya que son ellos quienes me salvan a mí. Seguimos hablando de literatura porque en Castilla y León hay más de 200 librerías y un tercio de los libreros de nuestro país está cercano a la jubilación. Desde el gremio buscan crear una agencia que facilite el relevo en sus negocios para que no se pierda su bien más preciado, sus librerías. Alargar la vida de las librerías es lo que busca el gremio de libreros con esta iniciativa. La mayoría de los cierres de librerías que se estaban produciendo es que no había un relevo, ¿no? Piden al Ministerio de Cultura crear una agencia que facilite el traspaso de las librerías antes de que sus propietarios se jubilen. Se empezaría por tener una bolsa de personas interesadas, presentarles unos candidatos a las personas que se van a jubilar y empezar una interrelación para poder hacer ese traspaso de la manera mejor. Un proceso que comenzaría un par de años antes de la jubilación del librero. En Castilla y León hay más de 200 librerías registradas, pero el 30% de sus propietarios tienen más de 60 años y ven cerca la jubilación. Y a muchos de ellos les preocupa la falta de relevo en sus negocios. En Francia ya existe una agencia similar que se encarga de facilitar el traspaso de las librerías, una iniciativa que esperan poner en marcha en España este año para que la historia de las librerías se siga escribiendo. Y hoy les acercamos precisamente la historia de un librero leonés que está a punto de ceder el testigo, pero que sigue buscando un sucesor. Él es Paco Gómez, propietario de Alejandría Libros, un ejemplo de pasión por la literatura. Lleva 43 años rodeado de libros. No será fácil decirles adiós, aunque solo será como profesional. Mientras hay libros que va a seguir habiendo, hay esperanza. Repasar esta trayectoria es acordarse de libros y de los lectores que los han disfrutado, de recomendaciones acertadas, de conversaciones sobre un autor o un poema. Según lo que tú has absorbido de ellos y lo que vas leyendo, pues yo creo que eso te va formando y al final tienes un criterio propio. Un oficio que es más que eso, es casi un sentimiento, y es lo que quiere trasladar a quien tome el relevo de Alejandría Libros. Transmitirle pues tu idea sobre esto y bueno, al fin y al cabo de tus emociones. El problema no es de conocimientos, sino de hacer frente al reto de sostener día a día una librería. Es un negocio agresivo económicamente, que obliga a una atención constante, saturados ahora con novedades que no cesan. Hay que saber lo que supone. Gente que está muy preparada. Otra cosa es que se quieran meter aquí, esto es muy sujeto. ¿Sabes? Paco lo ha vivido casi medio siglo y afronta el final de esta etapa con una mezcla de pena y de ganas, porque tiene otros retos por delante. Yo con un libro en la mano soy feliz, entonces pues lo que venga detrás. Dice que le urge dar el paso, pero que las urgencias no tienen sentido porque el tiempo nos pone en nuestro sitio, que sea en uno con libros. Y una obra de la compañía leonesa de teatro La Pequeña Victoria Zen ha recibido el premio Thalía al mejor espectáculo de circo de todo el país. Estos galardones que la Academia de las Artes Escénicas de España ha entregado por segundo año consecutivo reconocen a Disculpa si te presento como que no te conozco, la obra de Miguel Barreto y Pablo Parra por la mezcla de circo contemporáneo y danza. Es el resultado de 3 años de creación en la que 2 cuerpos juegan con la simetría, la duplicidad y la ambigüedad para componer imágenes sorprendentes, diálogos acrobáticos y escenas oníricas. Plantea un diálogo con el público para generar reflexiones en torno a la identidad, la relación con los demás y todo lo que nos rodea.
la imagen de cierre de este informativo la encontramos en el encuentro de bailaores leoneses que se concentraron ayer sobre el puente de Hospital de Órbigo. Más de 400 de todas las edades como símbolo de tradición e identidad leonesa, donde la jota fue la gran protagonista, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial. Con el sonido de la jota nos despedimos por hoy. Disfruten y sean felices. Gracias como siempre por vernos. Adiós.